De Tucson. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos traes? ¿Por dónde El ISAF, empezamos? ¿qué hacer con el elefante blanco del ISAF? Aquí lo advertimos hace 6 años, chueca la boca se nos quedó, de lo que era el sistema estatal de simulación en Sonora. Y mira cómo terminó. Sí, sí, hace 6 años, si tú recuerdas, cuando se estaba gestando el sistema estatal anticorrupción, fue materia de amplio debate el cómo se venían diseñando las instituciones en Sonora. Dentro de la joya, dentro de las instituciones, pues había la joya de la corona, que era el Comité de Participación Ciudadana, y había esta aspiración de independencia del ISAF, que es una aspiración que no nace en Sonora, es una aspiración nacional que se ha venido trabajando por académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos intermedios, porque al final del día el esquema anterior donde el Congreso del Estado pues era quien llevaba la auditoría y fiscalización y además calificaba las cuentas públicas, pues en realidad nunca funcionó. El diseño institucional de tener un auditor independiente, pues sigue siendo un diseño institucional válido. Aquí estamos ante un caso de captura del árbitro. Y en el caso específico, si tú recuerdas, esto fue una elección muy rara, porque primero en la Constitución o en los transitorios pusieron de que la elección iba a ser a propuesta del Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa, que además el Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa, ¿qué diablos tiene que estar haciendo en algo como fiscalización? Ellos evaluaban al Congreso. Quien presidía en aquel momento el Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa era pues nada menos que nuestro amigo Aquiles, ¿no? Y 4 otros ciudadanos, pero al final del día ellos proponen una terna de el ingeniero Moya y 2 contadores, Patricia Argüelles y Otón Ramos. Y lo primero que nos llamó la atención fue aquel proceso fast track que hicieron, donde rápidamente hicieron las entrevistas y para auditor pues terminaron contratando a un ingeniero cuando pues es una función natural de un contador, ¿no? En dados que ya se veían cargados. La otra parte que vemos es de que el órgano de control del auditor mayor lo pone el Congreso. Pero ayer en algo que en este gran reportaje que presenta Priscila, hay un tema importante, dice, el titular del órgano de control no pudo responder porque pues no hay auditor mayor. Y ahí demuestra con sola esa declaración una subordinación del titular del órgano de control a quien debería estar vigilando cuando en realidad pues el órgano de control no es un ente subordinado al, al auditor mayor, sino es un ente independiente. Y con esa respuesta nos da claro de que él no se siente independiente. Sebastián Collio, titular del órgano de control, que por cierto fue cuestionado y ahorita voy a explicar por qué, pues fue presidente del Colegio de Contadores. Eso es un hombre que debería de tener la estatura y los tamaños como para salir a decir defiendo esto. Cuando digo fue cuestionado, esto de la primera entrada de empresas fantasmas en el ISAF, si tú recuerdas, lo hizo Jorge Morales en octubre del año pasado y en aquel entonces fue el ingeniero Moya al Congreso hizo una defensa pues, airada de lo que hacía. Si quieres, aquí tenemos el video de un pequeño clip de lo que le dieron el foro. No hubo pregunta expresa sobre ello, pero él fue y defendió. ¿Tenemos por ahí el video? Adelante. Sí. Hace unos días, diputada, y está muy relacionado con lo que usted me comenta, precisamente el día de ayer. El día de ayer
en medios de comunicación le hacen un señalamiento al ISAF de que nosotros habíamos contratado unas adquisiciones y servicios con una empresa fantasma. Y ese concepto, ese elemento, pues es reproducido por diversos medios y tomado y señalado y generado. Bien. Yo le solicité al órgano de control interno, que es un órgano de control interno que yo no designé, que lo designó el Congreso del Estado. Inmediatamente le pedí al Contralor Interno que llevara a cabo una investigación con respecto a la existencia o no de la empresa que me estaban señalando que yo había contratado y que no existía. Yo quisiera entregarle, diputada presidenta. Ahí va, él ya explica de que él le solicitó al órgano de control, presentó un informe al órgano de control y a los siguientes días Jorge Morales hizo una investigación y resulta que lo que había dicho el titular del órgano de control, que había ido a tomar fotos, no era cierto, ¿no? Ahí quedó en entredicho. Ahora bien, el trabajo que se hizo por parte de Priscila, que presentaron en Proyecto Puente, fue un trabajo exhaustivo donde revisaron 219 contratos de sociedades anónimas. Hay una serie de sociedades civiles, en algunos casos cuyos domicilios corresponden a los mismos de las sociedades anónimas y de personas físicas, los cuales todavía, tengo entendido, no se revisan. Entonces la cifra que se presentó ayer, pues es una cifra base que tiende a crecer porque la mayoría de las contrataciones que hace el ISAF son a sociedades civiles. Dada la estructura de los registros públicos es más difícil de verificar, pero al final del día la verdad va a salir. ¿Qué hacer con el ISAF? Pues lo primero que se tiene que hacer es reconocer qué es lo que no funcionó. Segundo, el diseño no es malo porque la alternativa que planteaban el año pasado era decir, pues vamos regresando al Congreso. Y el Congreso, pues la Comisión de Fiscalización, ahí veíamos en ese video se puede ver de que la preside Natalia Rivera, que al final del día, pues eso y nada es lo mismo. Y la otra parte, el darle todo el poder al Ejecutivo, pues si nos estamos quejando de la captura de instituciones, pues sería dar un paso hacia atrás. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero reconocer de que el Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa, quien debe proponer una terna, pues no tiene absolutamente nada que hacer en esto. La buena noticia es de que no existe un Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa porque la legislatura pasada no se molestó en poner uno y esta legislatura tampoco lo ha hecho. Y el artículo 67 de la Constitución dice que 30 días después de que esté vacante el puesto, el gobernador puede proponer y mientras se decide, el quien él proponga va a ser el titular del ISAF y posteriormente pues ahí la terna y todo lo demás, pero todo parece ser que el gobernador, a como va caminando las cosas, es quien va a poner al titular del ISAF, lo cual es un error porque nos hemos estado quejando de captura de instituciones. La otra parte que tenemos que hacer es, pues primero hablar cuáles son los requisitos que se tienen para ser auditor mayor. Pues los requisitos profesionales son importantes. Me gustaría pensar de que ahora sí se va a contratar y a elegir una persona pues que viene de las ramas de auditoría. Uy, a ver, ¿se podrá? Voy a hacer un corte luego para concluir con eso. ¿Cuáles son los requisitos y si en realidad se van a respetar? Volvemos. Y la sección también con Tucson. Volvemos con más información y ya para concluir este excelente análisis como todos los martes de Oscar Cerrato, los requisitos del auditor mayor y si se van a cumplir. Yo ayer decía también la tentación de que llegue alguien, ¡tarán! Pues ha llegado Morena al gobierno de Sonora, quítate tú, y para que se cumpla la máxima, no me des, ponme donde hay. Es decir, y como decías, ¿no? No quieres, como decía Groucho Marx, el autor, sí. No quieres estos principios, aquí tengo los míos, y que llegue alguien de Morena. Adelante, sí, los requisitos. Sí, al final del día,
Yo creo que en algún momento sí tenemos que hacer el postmortem y la autopsia de qué fue lo que falló en el sistema estatal anticorrupción, porque no todo está perdido. O sea, el diseño tiene sus ventajas. Si quieren aquí, pueden buscar en la página del ISAF qué es el ISAF, cuál es la visión y cuál es la misión, que básicamente no es una mala intención, no es una mala visión y no es una mala misión. El problema es que fueron capturados las instituciones en un esquema de cuates y cuotas, mismo tema que se está buscando replicar, y lo hemos visto en el Tribunal de Justicia Administrativa, lo hemos visto en el Supremo Tribunal de Justicia, lo hemos visto en todos los órganos de decisión del Congreso. Ahora van por el ISAF y lo único que les va a faltar es el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información. El decir los de antes lo hacían mal para hazte un lado porque ahora me toca a mí, es decir de que no vamos a tener un esquema funcional hasta dentro de 6 años que cambiemos de gobierno, porque acuérdate que el puesto del auditor mayor es un puesto de 7 años. Moya tenía su contrato hasta 2024. En esas reflexiones que los mandan a hacer de Palacio de Gobierno, pues el señor decide tomar su megapensión y decir mejor me voy porque la cocina está muy caliente. Así, ¿se fue pensionado con cuánto? ¿Con cuánto se fue mega? No sabemos con cuánto se fue, pero se fue en una proporción seguramente de acuerdo al sueldo que ganaba. Y así como hay muchos pensionados o que están pensando pensionarse por Olistezón, pues están en una lista de espera de él declarar su intención de jubilarse a jubilarse, pues le fue muy bien porque rápidamente procesaron su salida. ¿Cuáles son los requisitos del Contralor? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos están en la Constitución. Pues tiene que ser un profesional con experiencia. Creo que aquí hay que acotar que sí tiene que ser un profesional pues, de contabilidad o abogado que tenga experiencia en estas lides, no hacer convocatorias a modo como se hizo la convocatoria para que el ingeniero Moya llegara, y la otra parte pues no crear condiciones donde entes como un Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa tenga que opinar, así como el Comité Ciudadano de Seguridad tiene que poner un fiscal de delitos electorales que no tiene nada que hacer. O sea, estamos revolviendo cosas en aras de capturar sistemas porque le dicen, fueron los ciudadanos que por cierto siempre le atinan a lo que está pensando el gobernador, ¿no? Entonces, y la otra parte, tenemos que poner un titular del órgano de control que no esté supeditado al mismo ente que está controlando. Ayer lo vimos en una declaración, el contador Colio, pues se hace chiquito porque dice, pues como no hay jefe, yo no puedo salir a decir, cuando él debería estar ahorita saliendo a decir, estamos haciendo una investigación exhaustiva de esta serie de empresas, las cuales están boletinadas como factureras por el SAT, y la otra parte deberían estar dando vista al Ministerio Público porque hay una presunción de fraude, y deberían de estar dando vista a la Contraloría porque hay empresas que están ligadas en contratos con el gobierno del Estado, de las mismas que están facturando al ISAF, que por cierto, mismas empresas que facturaron en campañas políticas como la de Ernesto de Lucas para alcalde. Entonces estamos viendo un entramado. ¿Esas empresas están ahí? Las empresas que están mencionadas en el reportaje de Priscila Cárdenas, en un reportaje que hizo Priscila Cárdenas de qué están gastando las campañas en 2018, algunas de ellas vienen mencionadas en el reporte de gastos de campaña de Ernesto de Lucas para la alcaldía. Entonces estamos hablando de que estas empresas
como decía Priscila, pues son multiusos y son muy versátiles porque un día proveen personal, otro día hacen defensa jurídica, otro día hacen outsourcing, otro día hacen cobranza, otro día hacen manuales, otro día capacitan. Y la otra parte, en todas las empresas es muy normal que hagamos una evaluación de cuál es el riesgo contraparte. Tengo que concluir. Verificamos a quién contratamos, ¿no? Conclusión. Un minuto para concluir. Conclusión, tenemos que hablar del ISAF, cuáles son los requisitos. Debemos evitar que el gobernador de forma directa nombre un titular del ISAF y aquí la sociedad civil organizada, los académicos, los colegios profesionales, tenemos que tener la capacidad de hacer una propuesta al Congreso en decir ya basta. Porque el seguir haciendo las mismas cosas de la misma forma con la misma gente, pues el resultado ya lo sabemos. Y evitar que se vuelva a capturar, ¿no? Es decir, por una estructura y que sirva para tapar a los gobiernos en turno. Es decir, porque el ISAF fue eso, tapó a los gobiernos en turno. Es nuestra última línea de defensa. Exacto, a todos los gobiernos, municipales, estatales, a todo. Óscar, nos vemos el próximo martes. Con el favor de Dios, muchas gracias. Gracias. Despido señal, me quedo en multiplataforma con Liliana.